Bueno, vamos a hablar del sistema circulatorio, ¿sí? Eh, un, un órgano, un sistema completamente importante en el cuerpo del ser humano, ¿sí? Es uno de los cuatro sistemas de nutrición. Recuerden que los cuatro sistemas son el digestivo, el circulatorio, el excretor y el respiratorio. Ahora vamos a trabajar con el circulatorio, ¿sí? Justamente forma parte del sistema nutritivo porque es el que aporta constantemente los nutrientes. Recuerdan que esos nutrientes se absorbían en el intestino delgado del sistema digestivo y a partir de ahí se transporta por todo el cuerpo. Además, va a ser el encargado de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono fundamentales en el sistema respiratorio. También transporta los desechos metabólicos de las células al sistema excretor, es decir, al riñón, para que pueda ser eliminado. El sistema está constituido por tres partes principales. El corazón, que va a ser un órgano muscular que funciona como una bomba de sangre y que en el caso de, por ejemplo, el ser humano y los mamíferos, va a haber dos aurículas superiores y dos ventrículos inferiores. Ese corazón bombea la sangre a los vasos sanguíneos que van a estar conectados con el corazón y todos los tejidos del cuerpo. Es decir, va a ser el encargado de comunicar al cuerpo. Después, digamos, va a ser como la autopista de la sangre, ¿sí? Las arterias son los vasos que salen del corazón hacia el resto del cuerpo y las venas son las que salen del resto del cuerpo, de los tejidos, hasta el corazón. Al mismo tiempo, entre las arterias y las venas va a haber unos vasos sanguíneos muy pequeños, muy finos, por ejemplo, que son muy importantes en el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio y en los pulmones, que van a ser los capilares. Todo ese corazón que bombea y los vasos sanguíneos que transportan, justamente van a llevar un tejido líquido, ¿sí? Es una peculiaridad, un tejido que es líquido, que va a ser la sangre, ¿sí? Una solución acuosa que va a tener células y fragmentos celulares en suspensión. En esta sangre, tanto los nutrientes como el oxígeno son transportados en el cuerpo, además de también los desechos metabólicos, como mencionamos anteriormente. Bien, se trata de un sistema cerrado, es decir, que los vasos sanguíneos van a tener siempre una vía en la cual nunca se abre. Es decir, el recorrido del circuito siempre es el mismo, ¿sí? No hay ninguna laguna sanguínea ni nada en el medio en donde se abra esa circulación, como puede ocurrir, por ejemplo, en insectos, ¿sí? Y además es doble, porque hay un circuito que es sistémico, ¿sí? Es decir, un circuito mayor, general, sistémico, que lleva la sangre por todo el cuerpo. Cuando hablamos de todo el cuerpo es el hígado, el páncreas, el cerebro, de las manos, los pies. Toda esa sangre pertenece a ese circuito, pertenece al circuito sistémico. Y hay un circuito, que es el circuito pulmonar, que va a ser el encargado de oxigenar a la sangre, ¿sí? Ese oxígeno viaja al resto del cuerpo y por ende entra el oxígeno al tejido y ese tejido libera dióxido de carbono a la sangre. Por lo tanto, la sangre no va a estar oxigenada, sino que va a estar carboxigenada, ¿sí? Va a tener mucho dióxido de carbono y poco oxígeno. Por eso tiene que ir a los pulmones para recargarse de oxígeno y al mismo tiempo liberar esa carga de dióxido de carbono al exterior, ¿sí? Por medio de la respiración. Este sistema circulatorio contribuye a una función importante dentro de los seres vivos, que es la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es una función, ¿sí? Una característica que tienen todos los seres vivos, que es mantener un equilibrio interno, es decir, mantener todo en valores necesarios para la vida. Por ejemplo, la sangre aproximadamente son 5 litros, 4 o 5 litros, dependiendo del tamaño de la persona, del sexo, todo. Que si ese volumen se trata de mantener constante, porque si es mucho es una sobrecarga para el cuerpo, y si es poco, no vas a alcanzar lo suficiente para bombear sangre al cuerpo y para que justamente se oxigene y se nutra al cuerpo humano, ¿sí? Ese es un ejemplo de los muchos que hay de homeostasis. Vamos a ver seguramente alguno que otro. Bien, tenemos la sangre, ¿sí?
Dijimos que es un tejido líquido. Ese líquido es conocido como plasma, ¿sí? Siendo lo que más volumen ocupa en la sangre. Fíjense acá en el esquema, el 50% de la sangre es plasma. Ese plasma está compuesto en gran parte por agua, pero también va a tener proteínas, sales, hidrato de carbono, otros solutos que van a estar en esa solución, ¿sí? En esa solución líquida. El resto está formado por los denominados elementos formes. Formes porque tienen forma, son sólidos, ¿sí? Y van a estar compuestos por células sanguíneas, como los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, que fíjense, son el más del 99% de esta parte de los elementos formes. Pero también van a estar los glóbulos blancos encargados de la defensa, también llamados leucocitos, y las plaquetas o trombocitos, que no son células, sino que son fragmentos de una célula, ¿sí? Una célula madre inicial que se rompe, se fragmenta y forma estas plaquetas. Vamos a ver la función de las células. Tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Que van a ser los que transportan el oxígeno por todo el sistema circulatorio, ¿sí? Ese oxígeno ingresa por el sistema respiratorio. Además de transportar el oxígeno, también va a transportar el dióxido de carbono, es decir, captura el oxígeno en los pulmones y al mismo tiempo ese oxígeno es llevado a los tejidos y en esos tejidos el oxígeno se libere hacia adentro de ellos y el dióxido de carbono que liberan del metabolismo celular, ¿sí? En el proceso de formación de energía, de ese proceso el dióxido de carbono se dirige a la sangre y entra en los glóbulos rojos. O sea, va a transportar los dos gases fundamentales en el intercambio gaseoso de los seres vivos. Estos glóbulos rojos, ¿sí? Se forman en la médula ósea. La médula ósea son estructuras que se encuentran dentro de los huesos más grandes, como el fémur, el húmero, ¿sí? Y que se forman ahí y van madurando para luego ser liberados a la circulación sanguínea. El tejido que lo forma se lo llama tejido hematopoyético, ¿sí? Tiene un nombre complicado. Van a tener una forma de disco bicóncavo, ¿sí? Por lo cual van a tener una mayor superficie, ¿sí? Recuerden que los plegamientos, como habíamos visto en el intestino delgado, un pliegue a la superficie interna lo que hace es aumentar la superficie de intercambio gaseoso, ¿sí? Además, es una célula que pierde el núcleo y al perder el núcleo le va a dejar más espacio para una proteína llamada hemoglobina. Esta hemoglobina contiene hierro, ¿sí? Ese hierro es el que le da el color a la sangre y la hemoglobina al mismo tiempo va a ser la encargada de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono como dijimos antes. Estos glóbulos rojos se renuevan constantemente ya que su periodo de vida no llega al medio año. Suelen destruirse en el hígado o en el vaso, ¿sí? Un vaso es un órgano del sistema linfático, dando lugar a la recuperación de sus componentes. O sea, se recicla los glóbulos rojos muertos, digamos. Y acá tenemos la hemoglobina, ¿sí? Fíjense, el glóbulo rojo, hacemos un zoom y vemos la proteína, ¿sí? Esta proteína de estructura cuaternaria, porque son varias subunidades proteicas unidas, vemos que tiene grupo hemo, ¿sí? 4 grupos hemo exactamente va a tener. Esos grupos hemo son los que permiten justamente la unión con el oxígeno y con el dióxido de carbono. O sea que una hemoglobina puede llevar 4 oxígenos o 4 dióxidos de carbono. Imagínense muchas hemoglobinas dentro de un glóbulo rojo y al mismo tiempo todos los glóbulos rojos presentes en la sangre. Todo eso es una gran cantidad de oxígeno que se puede transportar. Bueno, acá tenemos los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que van a formar parte del sistema inmune, ¿sí? La defensa del organismo. Tenemos 5 tipos de leucocitos. Los neutrófilos, más vinculados a la respuesta inflamatoria, aparte son los más abundantes dentro de el sistema inmune. Los monocitos, ¿sí? Que se van a encargar de fagocitar es como comer, ¿sí? Envolver microorganismos, restos celulares que puedan ser peligrosos para el organismo. Los linfocitos, que son los que participan en la respuesta inmunológica, por ejemplo, cuando entra un virus, cuando entra una bacteria, los que atacan a ese agente patógeno van a ser los linfocitos. Tenemos dos tipos, los T y B. Los linfocitos T de una acción más célula contra célula, los linfocitos B
que van a liberar anticuerpos, que son unas proteínas, para matar a esos agentes patógenos. Y después tenemos los eosinófilos, que participan más en infecciones parásitas, y los basófilos, que son los menos comunes y que participan en reacciones anafilácticas, o mejor dicho, de alergias. ¿Sí? Todos se producen en la médula ósea, pero van a diferir en su función. ¿Sí? Por ejemplo, los linfocitos se forman en la médula ósea, pero después se desarrollan, por ejemplo, los linfocitos B en los huesos, hueso en inglés es bone, por eso el nombre linfocito B, y los linfocitos T se forman en la médula ósea, pero maduran en un órgano llamado timo. Timo en inglés también empieza con T, por lo cual serán los linfocitos T. Finalmente tenemos las plaquetas o los trombocitos, que son los fragmentos celulares que se encargan de la coagulación sanguínea ante una ruptura de los vasos. ¿Sí? Se van a encargar de formar un tapón plaquetario, que nosotros lo llamamos cascarita, para detener el sangrado. Fíjense, acá tenemos lóbulos rojos, lóbulos blancos, las plaquetas, que son esos fragmentos celulares. Ante una herida en un vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo solamente se contrae para parar la circulación sanguínea, y vienen las plaquetas para justamente tapar y empezar a generar un tejido que no permite el paso de la sangre, porque recuerden que es un sistema circulatorio cerrado, la sangre no sale del mismo. Bueno, dentro de los vasos sanguíneos tenemos las arterias, que dijimos que salen del corazón y van al resto del cuerpo. Van a poseer unas paredes gruesas, elásticas, muy musculares, porque justamente son las que ejercen presión para ser expulsadas del corazón y al mismo tiempo viajar por todo el cuerpo. ¿Sí? Llegando a los tejidos, las paredes se adelgazan y los vasos se ramifican, dando lugar a las arteriolas. ¿Sí? Son arterias más pequeñas, de menor calibre, de menor diámetro. Las venas, al mismo tiempo, transportan los tejidos de la sangre de los tejidos hasta el corazón. También va a tener una musculatura menor que la que hay en las arterias. Y para ayudarse, tienen unas válvulas, ¿sí? Que lo que evitan es el reflujo de la sangre. Por ejemplo, de la sangre que vuelve a nuestras piernas van en contra de la gravedad, porque van de abajo para arriba. Para evitar eso, están las válvulas que justamente evitan el reflujo para abajo de la sangre. Si hay reflujo de la sangre y por ende se acumula mucha cantidad de sangre, una persona tiene varices, ¿sí? Las famosas varices. Estas vénulas, cuando salen los tejidos, salen en calibres menores. Esos vasos con calibres con diámetro menor se llaman vénulas. Esas vénulas se agrandan y forman las venas. Acá tienen esquemitas para ver. Fíjense la diferencia en musculatura. Bien finito en rojo acá en las venas y muy grueso acá en las arterias. ¿Sí? Los capilares, en cambio, tienen solamente una capita de célula. ¿Sí? Ahora lo vamos a trabajar, pero es una sola lámina, una sola capa celular que rodea todo el vaso sanguíneo y va a ser el encargado del intercambio gaseoso. ¿Sí? Acá lo vemos. Son los encargados del intercambio gaseoso y de nutrientes. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una arteriola. Hay un esfínter que lleva esa sangre. Y fíjense, eso, el lecho capilar, esa red de capilares, es donde va ocurriendo el intercambio gaseoso entre un tejido y otro. Por ejemplo, puede ser un capilar sanguíneo dentro de los pulmones y justamente los alveolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso. La circulación en estos lugares es muy lenta, lo cual le da más tiempo a los glóbulos rojos o a los nutrientes intercambiarse, y sus paredes están compuestas por una capa unicelular. Esa capa unicelular se le llama endotelio. Fíjense, acá tenemos un poco de los tejidos que forman en un vaso sanguíneo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una arteria. Tenemos el endotelio, ¿sí? Una membrana elástica, que es de proteína, ¿sí? Elastina se llama esa proteína. Una musculatura, ¿sí? Y finalmente una elastina externa. Y además va a haber tejido conectivo que es lo que se dice acá, túnica externa, que es el tejido conectivo que conecta con, que le da un equilibrio y un sostén al vaso sanguíneo. Bien, vayamos con el corazón.
Va a ser un órgano muscular encargado de bombear la sangre al sistema circulatorio, ¿sí? Y consta, como dijimos, de 4 cámaras. 2 superiores las aurículas y 2 inferiores los ventrículos. Esas cavidades están separadas por un tabique central, ahora lo vamos a ver bien, en un lado izquierdo y en un lado derecho en el ser humano y en la mayoría de los animales, ¿sí? Las aurículas reciben sangre de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, ¿sí? Y además hay también de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, ¿sí? El resto que les dije en la aurícula derecha. Esa sangre pasa a los ventrículos y al contraerse impulsan la sangre para los vasos sanguíneos, ¿sí? La sangre sale del ventrículo derecho para el circuito pulmonar y por el ventrículo izquierdo para el circuito sistémico. Ese circuito sistémico se ramifica desde la arteria aorta. Entre ventrículos y arterias también hay válvulas, ¿sí? Ahora vamos a verlas bien, son 4 las válvulas. Ahora vemos en el esquemita. Entonces fíjense, aurícula derecha, aurícula izquierda. En el corazón, ¿sí? En el dibujo lo vemos al revés, la izquierda con la derecha, pero es porque uno dibuja anatómicamente como si fuera desde el punto de vista de una persona, ¿sí? Imagínense pararse de frente, el corazón lo dibujamos como si una persona nos estuviera viendo de frente a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que es izquierda para uno mismo de nuestro punto de vista, para la otra persona es su derecha, ¿sí? Entonces, por ende, como la otra persona lo dibuja, imagínense que dibuja su corazón, lo que está a la izquierda nuestra se lo dibujaría a la derecha, ¿sí? Espero que se entienda eso. Tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo, la zona izquierda del corazón generalmente es más gruesa, ¿sí? Más potente porque justamente es la encargada del circuito sistémico. La derecha es más reducida porque es la encargada del circuito pulmonar. Entonces tenemos vena cava superior, vena cava inferior, ¿sí? Al mismo tiempo hay un seno coronario, ¿sí? Una circulación propia del corazón que también desemboca en esta aurícula. Esa sangre viene del resto del cuerpo, ¿sí? También hay una vena pulmonar y que desemboca acá en la aurícula izquierda. Entonces, imaginemos que viene la sangre del pulmón, ingresa por la vena pulmonar, pasa por la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda bombea la sangre a la ventrícula izquierdo. En el medio hay una válvula llamada válvula mitral que evita el reflujo de vuelta a la aurícula izquierda cuando esta parte se contraiga. Este ventrículo izquierdo bombea la sangre a la válvula aórtica, llega a la arteria aorta que se divide en varias ramas. Esa aorta va al resto del cuerpo y del resto del cuerpo vuelve por la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Esa aurícula derecha tiene la válvula tricúspide que la separa del ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho lleva la sangre hacia la arteria pulmonar, va a los pulmones, vuelve oxigenada y vuelve por la vena pulmonar, iniciando nuevamente el circuito. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar está la válvula pulmonar. Entre el ventrículo izquierdo y la aorta está la válvula aórtica, ¿sí? Acá tenemos un esquema mucho más simplificado. Entonces, tenemos el circuito sistémico que se encarga de transportar la sangre oxigenada, ¿sí? Desde el corazón a los tejidos, y luego vuelve al corazón con dióxido de carbono, ¿sí? El lado izquierdo del corazón es el encargado de este circuito. Al mismo tiempo, el circuito pulmonar es al revés. La arteria va a ir con sangre con dióxido de carbono y se devuelve al corazón con sangre oxigenada, ¿sí? Esto es un error muy común, siempre se vincula la arteria con sangre oxigenada y al dióxido de carbono en las venas, ¿sí? Pero en el circuito pulmonar es al revés. La arteria tiene dióxido de carbono y la vena tiene oxígeno. Toda esta parte se encarga del ventrículo derecho, ¿sí? De llevar la sangre a los pulmones. Acá tenemos un esquemita, fíjense. Ventrículo izquierdo, para el resto del cuerpo, oxígeno, oxígeno. Intercambio gaseoso en los capilares, dióxido de carbono, vuelve a la aurícula derecha, fíjense, desde la cabeza, del resto del cuerpo. Va al ventrículo izquierdo, de derecho, se lleva a los pulmones con sangre
carboxigenada. Esta sangre carboxigenada se oxigena en los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda en las venas pulmonares. Espero que se entienda mejor. Bueno, dentro del corazón tenemos varios tejidos, ¿sí? El más importante, el miocardio, la parte muscular. Las células auriculares y ventriculares se ubican en las paredes de las aurículas y ventrículos, respectivamente, ¿sí? Se disponen en haces, ¿sí? Como en fibras, que actúan de forma coordinada para producir la contracción de las cámaras y expulsar así la sangre, ¿sí? Hay células de conducción, de excitación, ¿sí? Que va a ser como una especie de mini sistema nervioso que tiene el corazón, ahora vamos a verlo bien, que se encarga del ritmo cardíaco, ¿sí? Del latido. Y al mismo tiempo, el corazón tiene dos capas de tejido. Un endocardio interno que reviste las cavidades internas, las aurículas, los ventrículos, y un pericardio externo que va a ser el que protege al corazón, ¿sí? Entonces acá tenemos el esquema. Fíjense, internamente el endocardio, ¿sí? Que mira para la cámara, para el interior de la cámara, para el ventrículo, para la aurícula. El miocardio, fíjense el grosor que tiene, muy grueso. Y el pericardio, que son estas dos partes que se ven acá. Un pericardio visceral, justamente visceral porque es el que está del lado, la pared que está del lado del corazón. Y un pericardio parietal porque está justamente en la periferia, ¿sí? Del lado externo del corazón. Entre los pericardios visceral y parietal está la cavidad pericárdica, ¿sí? Que va a ser justamente el espacio que queda para permitir al corazón bombear, ¿sí? Acuérdense que el corazón bombea y eso hace que aumente y disminuya el volumen del corazón. Para que pueda aumentar o disminuir ese volumen se necesita justamente un espacio. Ese espacio es la cavidad pericárdica. Ya terminando, tenemos el ciclo cardíaco, ¿sí? Que es la secuencia en la cual el corazón se contrae y relaja dando lugar al latido, ¿sí? Y ocurre en dos fases. El proceso de diástole y el proceso de sístole. El proceso de diástole es la relajación del ciclo cardíaco, ¿sí? El momento en el que el músculo no se contrae. Tanto las aurículas como los ventrículos se relajan y se expanden para llenarse de sangre. O sea, es un momento en el cual el músculo se relaja, se agranda el volumen y ese agrande de volumen permite el llenado de líquido sanguíneo. En un primer momento se relajan las aurículas, se llena de sangre proveniente de las venas. Una vez que aumenta el volumen de la sangre en estas cámaras, aumenta la presión y por ende se contrae el músculo y expulsa la sangre al ventrículo correspondiente, ¿sí? Por la válvula mitral y la válvula tricúspide. Esto hace que los ventrículos, en ese momento relajados, se llenen de sangre, ¿sí? Esos ventrículos después entran en una contracción y se libera la sangre a las arterias. Ese proceso de contracción es la sístole, ¿sí? Que es la eyección de la sangre de las aurículas y los ventrículos. Las aurículas se contraen para terminar de vaciarse, como mencionamos recién, y cuando termina esta etapa se cierran las válvulas por el aumento de presión en los ventrículos al llenarse de sangre cuando están relajados, ¿sí? Esos ventrículos se contraen y la presión hace que abra las válvulas aórtica y pulmonar y se eyecte la sangre para afuera, ¿sí? Cuando se vacían los ventrículos, esta presión disminuye y se relaja, volviendo a iniciar de vuelta el ciclo. Acá tenemos la sístole auricular, desemboca en la sístole ventricular, que al mismo tiempo esa sístole ventricular va acompañada de la diástole auricular, que luego se desemboca cuando se contrae la aurícula, está la diástole ventricular, y así constantemente el corazón entra en como un doble latido, ¿sí? El tum tum que se escucha es justamente estos momentos la contracción de estas dos cámaras. El primer tum con la cámara auricular, el primer tum con el segundo tum con la contracción ventricular. Este corazón tiene una regulación nerviosa propia. No sé si vieron alguna vez alguna serie, alguna película, pero generalmente vieron que sacan el corazón y hay un ratito en el cual late solo. Bueno, esto en realidad es así, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, o sea, ese sistema nervioso que no controlamos, participa en la regulación del ritmo cardíaco. Justamente el corazón, el latido del corazón, nosotros no lo controlamos. Esta autonomía se debe a la presencia de un nodo sinoauricular,
o nodo SA. Esto se debe a que fue descubierto en una zona llamada seno auricular de los anfibios y por ende derivó el nombre también a mamíferos, por ejemplo. ¿Sí? Anfibios no, perdón, reptiles. Ubicado en la aurícula derecha. ¿Sí? Este nodo funciona como un marcapasos, ¿sí? Ya que va enviando los impulsos eléctricos rítmicos que se expanden por todo el corazón para que lata. Del nodo SA se envía el impulso al nodo auriculoventricular o nodo AB que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho. Ambos nodos van a ser fibras musculares modificadas para tener una especie de función nerviosa. ¿Sí? Ese impulso viaja por un haz de His que pasa por el tabique auriculoventricular que separa el corazón en izquierda y derecha y se divide en dos ramas, una que va para la izquierda y la otra que va para la derecha del corazón. Estas ramas desencadenan en las pequeñas fibras de Purkinje que se encuentran por todo el corazón y terminan generando el latido simultáneo. Entonces acá tenemos el nodo SA, ese nodo SA viaja hacia el nodo auriculoventricular que lleva una fibra musculonerviosa al haz de His. Este haz de His, fíjense, en el tabique central, lleva para la izquierda y para la derecha. Empiezan a ramificarse ese haz de His por todo el corazón y eso lo que hace es que se lleve todo el impulso nervioso empezado acá por el antígeno, que es cualquier sustancia que haga que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra ella, ¿sí? Una bacteria, un virus, por ejemplo, la tinta o un tatuaje. Y un anticuerpo que va a ser la proteína elaborada por los linfocitos B que habíamos hablado, los glóbulos blancos, en respuesta a ese antígeno, ¿sí? Cada anticuerpo se puede unir a un solo antígeno específico. Es una respuesta inmunitaria muy específica. Entonces, tenemos los glóbulos rojos, en su membrana plasmática, tienen lo que se llaman estos receptores, estos antígenos, que son los que tienen receptores, que nosotros los llamamos antígenos, que son los que justamente van a captar a reconocer la propia sangre del cuerpo, ¿sí? Esos antígenos, esos receptores, si captan algo que no corresponde al cuerpo, envía una respuesta inmunitaria. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo A, ¿sí? El grupo A va a tener unos antígenos llamados antígenos A en su membrana plasmática. Esos antígenos son los que encargados de reconocer al cuerpo, a las células del cuerpo. Si una célula tiene los antígenos A, todo bien, ¿sí? El mismo cuerpo lo reconoce. Ahora, si tiene otro tipo de antígenos como los antígenos B, presentes en el grupo B de la sangre, el antígeno A va a enviar anticuerpos B, anticuerpos anti-B a la sangre y atacar a esa célula rara, ¿sí? Lo mismo pasa con el grupo B. Va a tener antígenos B. Si reconoce el antígeno A como ajeno, va a enviar anticuerpos anti-A. El grupo AB tiene los dos tipos de antígenos, ¿sí? Por lo tanto, no genera ningún anticuerpo porque reconoce los dos como propios. Y el grupo 0 es el que no tiene antígenos, por lo tanto va a generar anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se reconoce una sangre que no es propia? Por ejemplo, el anticuerpo, el glóbulo rojo A reconoce a B como ajeno, entonces la sangre es atacada, se genera como un coágulo de sangre, ¿sí? Y eso es peligroso, ¿sí? Por eso en las transfusiones sanguíneas no se mezclan los grupos sanguíneos porque puede llegar a generar la muerte rápidamente. Entonces, las personas con sangre del tipo A, sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo A y anticuerpos contra los antígenos B, ¿sí? Lo que trabajamos recién. El tipo 0 no tiene dichos antígenos, pero tiene anticuerpos contra ambos tipos. Y las personas con sangre del tipo AB tienen ambos antígenos y no presentan anticuerpos. Por lo tanto,
El grupo cero va a ser el donante universal y los receptores universales van a ser los del tipo AB. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, si yo tengo sangre AB, cuando reciba sangre B, no va a pasar nada, porque no tengo sus anticuerpos. Lo mismo con el grupo A. Y lo mismo con el grupo cero, que ni siquiera tiene un antígeno. Entonces, no se genera antígenos para nada. El grupo cero, si recibe sangre de A, de B o AB, no va a poder, va a atacar a cualquier tipo sanguíneo, ¿sí? Pero si le dona su sangre al resto, como no tiene antígenos para reconocerse, ninguno genera anticuerpos contra él. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento posible. Por lo tanto, el grupo cero es universal para todos, es un dador universal. Y el grupo AB recibe sangre de todos, ¿sí? A mí me gusta decir que el grupo cero es el pobre tipo que le regala a todos, pero no recibe nada de nadie. Y el grupo AB es el que no regala nada, pero recibe sangre de todos, ¿sí? Un medio de un chanta. Otro factor importante es el factor RH. Son un gran grupo de antígenos que si están presentes esa célula es RH positivo y si no están presentes ese lóbulo rojo es RH negativo. Por lo tanto, los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, dejando 8 tipos. A positivo, B positivo, AB positivo, 0 positivo, acá me equivoqué, hay un positivo acá, A negativo, B negativo, AB negativo y 0 negativo. En la transfusión sanguínea, el RH positivo puede aceptar positivos o negativos, es indistinto. El RH negativo es mejor si solo recibe de otros negativos. Puede recibir de los positivos, pero una sola vez, la primera. Una vez que ocurre eso, después genera anticuerpos, como si fuera una especie de vacuna, ¿sí? Vieron que las vacunas, la primera reacción es más leve, pero ya después genera una memoria. Entonces acá tenemos, si tu sangre es de este tipo, puede recibir de este tipo. Fíjense, 0 negativo universal, donante universal, AB positivo va a ser el receptor universal.